Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, académico, analista político. La sanción contra Cristian Zamora ha introducido en esta elección, en este preludio de elecciones en realidad, un ruido político significativo en el cierre del ciclo de primarias en Cuenca y Azuay. Se abrieron expectativas de diverso tipo, han regresado algunos funcionarios públicos del pasado para tratar de captar nuevamente dignidades. Se ha movido el tablero político en general. Afecta directamente a los diversos actores, los últimos sucesos que de alguna manera fueron promovidos por el gobierno, objetos de una sanción por cuestiones de género y tratamiento a mujeres, pero también una actitud de protagonismo de la función electoral en todo lo que ha sucedido. Muy importante conocer su visión. ¿Cómo ve usted este clima electoral? Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Comenzaré por la última parte que usted acaba de señalar, el clima político electoral. Y yo creo que no es posible analizar los procesos de coyuntura y en este caso un tema tan importante como es el proceso electoral sin antes darle una mirada al contexto, digamos así, ¿no? Entonces, el contexto nacional y obviamente eso repercute, como bien ha señalado usted, en los contextos locales. Yo creo que el escenario está marcado por un ambiente de opacidad. Todo escenario tiene su luminosidad, digamos así, en el que se permite ver a los actores de determinada forma. La opacidad tiene relación, al contrario, es lo contrario de la transparencia, ¿no? Y entonces yo creo que ese clima hay un clima de opacidad básicamente por lo que usted señala, el rol que el gobierno está jugando en la trama electoral, eh, articulando los temas de justicia y de cuestiones pendientes de varios gobiernos locales o alcaldes, prefectos, en fin, con procesos judiciales. Y entonces todo eso ha hecho confluir que en este justo momento, en este proceso electoral, asomen pues sanciones que determinan que muchos de estos actores que podrían haber tenido un rol importante en la contienda queden fuera de dicho escenario. Ese es un primer elemento que efectivamente hay que considerar. Es un ambiente de autoritarismo, de persecución, incluso contra muchos periodistas, contra muchos sectores que opinan en contra del gobierno, pues hay represión de una u otra forma. Y en el plano político electoral, pues ya estamos viendo lo que ha sucedido desde hace algunos meses con el alcalde de Guayaquil, las amenazas contra el alcalde de Quito y lo que usted ha señalado con las sanciones al alcalde que estaba en funciones en Cuenca, el alcalde Cristian Zamora, además del desconocimiento o la suspensión al Partido de la Revolución Ciudadana, que quierase o no es el partido más estructurado y con mayor fuerza política en este Ecuador. Ese es un escenario que genera, como ya hemos conversado alguna vez, mucha desconfianza. Pero también hay otros elementos, Gustavo, que están marcando el escenario. Yo creo que es importante señalar el tema de la inseguridad y de la delincuencia organizada y de los estados de excepción, lo que nos lleva en conclusión, a determinar que efectivamente existe una disputa por los territorios entre los grupos de delincuencia organizada
y también con el Estado. Entonces, cuando existe ese conflicto, definitivamente la ciudadanía tiene que asume o asumimos que el Estado es débil y que está perdiendo el control de los territorios y por eso declara un estado de excepción reconociendo un conflicto interno. Eso es gravísimo en términos de que, pues bien, el Ecuador, ¿en manos de quién estamos? Se dice que la delincuencia ha disminuido, sin embargo, todo los mismos medios de comunicación están empapados de crónica roja y de noticias sobre la acción de los principales grupos de delincuencia organizada en el Ecuador. El tema es eso, cómo se liga con lo político. Pues al ser elecciones seccionales, los partidos políticos tienen que considerar cómo deben enfrentar la recuperación de esos territorios y la gestión y el gobierno sobre esos territorios. Y ahí, por el otro lado, la delincuencia organizada también tendrá su rol en términos de ver quién o no que haya que les favorezca para su gestión. Ahora la delincuencia organizada, no ahora, ya desde hace un tiempo, está trabajando muchísimo en el tema de la contratación pública, ya sea directa, indirectamente o por medio de vacunación a los contratos de quienes se hacen acreedores a aquellos, ¿no? Entonces el tema de la delincuencia está penetrado absolutamente en todos los poros de la sociedad y del Estado. Ese es un tema ¿Cree que hay que usted considerar. que va más allá de las clásicas preocupaciones por la presencia de la delincuencia, presencia que se ha acentuado también en provincias usualmente o tradicionalmente, ya hablando de algunos años que vivimos estos climas, más tranquilas, provincia de la Suay, provincia Claro. del Cañar? La pregunta va más allá de esta preocupación de la presencia delincuencial en las calles, en los efectos que trae en el día a día de la población, en los negocios. Hay también riesgos en esta elección de que puedan darse infiltraciones políticas más fuertes que en el pasado. Yo estoy absolutamente seguro de eso porque la delincuencia organizada, hablo de la delincuencia organizada, no de los temas callejeros que también son y deben estar en agenda pública, evoluciona, diríamos así, más rápido que las propias estrategias del Estado y escala, va teniendo escalas para tomar el control de los territorios. Y para tener el control de un territorio también, uno de los elementos clave es someter a los gobiernos locales de una u otra forma, ¿no? Ya sea con amenazas o ya sea con alianzas. Entonces, esa es una preocupación. Aquí en el Azuay, como usted dice, hemos tenido relativa tranquilidad, pero en los últimos meses, sobre todo, esto se va complicando. Y no sería raro, pues, que hayan esas infiltraciones que estamos conversando aquí. Cuánto tiene que ver la conducción política del Estado desde hace 2 años aproximadamente que se declaró este conflicto armado interno? ¿Cuánto tiene que ver estas políticas con lo que está pasando hoy? Yo creo que totalmente, Gustavo, porque quien tiene que ejercer el control sobre los territorios y quien tiene que garantizar la paz y la seguridad ciudadana es el Estado. Para eso está. No hay ahí ninguna otra vuelta que dar. O sea, es el Estado el absoluto responsable de la seguridad de un país. Y entonces nos suben el IVA, por ejemplo, para esos fondos, canalizarlo para el control de la delincuencia, se hacen alianzas internacionales, se está pensando ya en ver cómo participan fuerzas militares extranjeras en la lucha contra la delincuencia, y sin embargo, los grandes problemas de la seguridad nacional
siguen sin variar absolutamente nada, y yo diría, como lo dije hace un momento, los grupos delincuenciales se van fortaleciendo, se van diversificando, y se van diversificando no solo en número y en cantidad de grupos que aparecen, sino diversificando en su actividad delictiva. Es decir, de la vacunación, del narcotráfico, pasan a la minería ilegal, de la minería ilegal a los contratos con el gobierno, con los gobiernos seccionales, en fin, a diferentes cuestiones que van ahogando a este país en una absoluta inseguridad y en ser territorio, no diríamos de tierra de nadie, sino tierra de los grupos organizados. Si nos sostenemos en esta hipótesis de que el gobierno hizo las cosas a través del Consejo Nacional Electoral para mover el tablero electoral, ¿cuál es el resultado que se ve? En Azuay, de acuerdo con analistas, piensan que ADN es una de las opciones más débiles en el tablero político, pero esta situación ha abierto espacio para que otros precandidatos capitalicen ese vacío y se va reforzando la idea de que Cuenca llega a esa contienda electoral con liderazgos múltiples y fragmentados. Y allí nos preguntamos, y le preguntamos a usted sobre todo, si es que en la contraparte podemos pensar de que la ciudadanía esté en una posición más crítica frente a estos comportamientos y responsabilidades. Sí, yo creo que esto le puedo ligar al tercer tema que quiero desarrollar. Ujú. Es sobre el tema de que ya vimos en elecciones pasadas, digamos, el abuso del poder del Estado por parte del gobierno para los procesos electorales. Ya estamos viendo con las cuestiones que hablamos hace un momento, pero también quién va a controlar al gobierno eh, en su afán de realzar las candidaturas territoriales, digamos así, ¿no? Y esa campaña por fuera de la Constitución y de la ley y de la normativa electoral que usa el gobierno con todo su aparataje para levantar candidaturas que le convienen al gobierno. Y ahí voy con lo suyo, el tema de ADN. ADN efectivamente es un movimiento de derecha, evidentemente, tal vez con un patrón o con una línea neoliberal, pero programáticamente, a más de tener los grandes ejes neoliberales, no tiene un programa de desarrollo territorial ni nacional. Es un partido que se mueve bajo el ritmo que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, le pone. Tan es así que no conocemos, no existe o no conocemos un plan nacional de desarrollo, sino los grandes ejes que imponen el Fondo Monetario Internacional para garantizar los créditos. Y entre paréntesis, solamente entre paréntesis, dejo ahí para alguna otra conversación, ¿quién fiscaliza el tema de la deuda externa que ya está alrededor de los 92.000 millones de dólares? Pero este es un tema crucial para saber también qué pasa en el Ecuador con tantos recursos que sigue el gobierno diciendo que no los tiene y sigue entrando por un lado, pero por otro lado sale y no sabemos a dónde. Entonces, el tema ahí es efectivamente los candidatos de ADN son candidatos con marcada debilidad, ya sea porque nunca han estado o no se les conoce en la palestra electoral o en la palestra de la discusión sobre la problemática territorial. Realmente, por lo menos en Cuenca, a excepción del ex ministro de Economía y ahora ministro de algo que ni yo no recuerdo, Agricultura. de Agricultura, fíjese usted, pues más que eso no hay una mayor presencia. Y eso ocurre en muchas otras ciudades. Entonces, el vacío que deja Zamora ahí también ha revuelto todo el escenario en términos de que
muchos movimientos y muchos actores ven ahí una oportunidad para resurgir, para plantearse, para ver qué se pesca ahí, ya sea el poder mismo o al menos concejalías. Pero el problema es, y ahí voy a un tema más bien de tipo ideológico y político ideológico y programático. Usted ve que han salido, hay, como dijo usted, una gran fragmentación. Este rato, si es que contamos los candidatos, no recuerdo los nombres, pero yo diría que ya estamos alrededor de 8 o 10 candidaturas hacia la alcaldía. Creo que vamos superando una docena ya de Ya candidatos. ve. Entonces, eso lleva a una gran fragmentación que obviamente conducirá a problemas de ingobernabilidad potencial, de, de legitimidad misma para gobernar, pues el mismo candidato, digamos, el mismo exalcalde por estos meses, eh, llegó al 20% o algo así. Entonces hay una fragmentación del electorado. Pero el gran problema que tenemos es, uno le preguntaría a los candidatos, a ver, ¿qué tipo de ciudad queremos? Digamos, la ciudad está creciendo vertiginosamente. ¿Qué tipo de planificación nos planteamos? Una ciudad que crece verticalmente, horizontalmente, ¿eso qué implicaciones tiene sobre el territorio, sobre el uso del suelo? ¿Cómo se van a manejar los servicios en las diferentes formas de crecimiento? Agua, manejo de desechos, el tema, los temas sociales, en fin, De todo planes y eso. programas no se ha hablado absolutamente Claro, y nada. si usted les pregunta a la mayoría de candidatos, y yo creo, y aquí permítanme van a responder como responden las reinas de belleza, quedándole bien, le quedan mirando y dicen, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no entendieron absolutamente nada. Bien, Eso es gravísimo. como académico de gran experiencia, a usted le pediría llegar a un punto de definiciones o de sumarizar de alguna manera esto que se está iniciando con las características, atributos que usted ha descrito como buen académico. ¿Cuáles diría usted son las particularidades más visibles de este proceso electoral en Cuenca y el Azuay, contrastando con ciclos anteriores? Yo creo que dos cosas. La primera es la ausencia de movimientos y partidos políticos con programas duros, con núcleos duros en términos programáticos, ideológicos. Uno no sabe de qué están hablando. Por ejemplo, eh, apuestan por la descentralización, apuestan por un territorio sustentable. Eso significaría luchar o plantearse o tener estrategias para frenar el extractivismo en áreas sensibles. eh, ¿Cuáles son sus planteamientos sobre la política pública, social, económica, entre los grandes problemas? El agua, ¿cuál es la estrategia para garantizar agua de aquí a 30 años? Entonces, la ausencia de programas y de consistencia política y político-ideológica, yo creo que es una primera diferencia con procesos anteriores, es decir, la proliferación de movimientos sin mayor consistencia. Esa es una cuestión clave. La segunda es, antes teníamos una alta, digamos, teníamos candidaturas bien definidas y de movimientos políticos bastante consolidados. Hoy tenemos esa fragmentación también es en el surgimiento de partidos locales que giran alrededor de personas y no de programas, se desprende de lo anterior. Esto es, más hay el personalismo, el individualismo, tanto así que líderes anteriores
o nuevos que puedan haber, al no tener partidos propios, buscan quien les auspicia y encuentra obviamente tiendas que se ofrecen sin mayor discusión política, pero sí seguramente con una fuerte discusión de cómo es perdón, de cómo es la negociación, Esto que haya quisiera cambio. preguntarle. ¿Se ha llegado a este punto de las elecciones que va ya entrando en la recta final? Pues va a haber pre-campaña y prácticamente no campaña oficial, pues así está diseñado. Claro, por la rapidez. Se ha llegado a este punto con muy poca fe en los partidos políticos. Se ha dicho que el sistema de partidos en Ecuador ha fracasado, de que no hay legitimidad, de que no hay participación ciudadana. ¿Cómo ha visto usted estos mecanismos aplicados en elecciones primarias por partidos y movimientos? ¿Ha mejorado en algo en términos de legitimidad interna de los movimientos políticos, en términos de transparentar estos procesos de selección, en términos de participación ciudadana? Bueno, las elecciones primarias son un mecanismo para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y que los partidos políticos encarnen procesos democráticos desde adentro y eso se proyecte hacia afuera. Si un partido político no tiene democracia interna, no podemos esperar que ese partido cuando llegue al gobierno ejerza efectivamente una democracia clara, transparente y profunda. Diríamos, echa la ley, echa la trampa. Los partidos políticos lo que hacen es simulaciones de primarias. En general, puede ser que por ahí hayan movimientos, partidos que lo hacen con toda la seriedad, pero todo eso en la generalidad está preprogramado y simplemente es una cuestión formal para, comillas, cumplir la ley. Entonces, yo creo que por ahí tampoco va el asunto y lamentablemente, justo por ese debilitamiento de los partidos políticos en términos político-ideológicos, programáticos, eh, eh, las elecciones internas no tienen mayor consistencia. Entonces, diría yo que no sirven de mucho. Para finalizar, le preguntaría si es que vislumbra usted en lo que queda de este proceso electoral, ya con la cantidad de candidatos que están propuestos por partidos y movimientos, si es que pueden realizarse fusiones, coaliciones, eventuales endosos de votos. Y le preguntaría también cuáles son los principales desafíos que enfrentan los precandidatos en términos de credibilidad, estructura, conexión con la ciudadanía. Sí, yo creo que eh, la primera pregunta se me escapó, Gustavo, porque eran dos. Le preguntaba si es que podrían verse fusiones todavía. Ah, sí, Había sí, sí, expectativa, por ejemplo, en cuanto al sí, endoso del voto del sí, exalcalde. perdón. Sí, yo creo que eso es absolutamente factible, es legal, es normal, digamos, el tema de las alianzas y sería saludable para reducir esa fragmentación e ir construyendo bloques que efectivamente tengan una representación tanto popular como político-ideológica. Creo que eso será factible, ahora habrá que ver porque los intereses de muchos líderes tradicionales y nuevos líderes, pero con una cultura política tradicional, no creo que vaya a permitir. Eso ya hemos visto en muchas otras elecciones que es difícil la generosidad por parte de los líderes en términos de negociar y decir y construir grandes bloques que tengan mayor significación lamentablemente. Y lo otro, los retos que tienen los candidatos, yo creo que hay una primera cosa que quería señalar hay una cuestión que quería señalar ligando a la primera intervención que hice y se liga perfectamente, es el tema del control de las redes sociales. Ahora mucho más con inteligencia artificial. El tema de la lucha política, más que de una propaganda
seria, programática, se traslada a las redes sociales y en las redes sociales lo que se busca es deslegitimar, descalificar y crear falsas, ¿cómo se dice? Falsas verdades. Se construye verdades a partir de la Las, falsedad o las en los imaginarios. posverdades. Las posverdades, justamente, con tantas cosas ya la memoria me está fallando. Entonces, yo creo que las redes sociales juegan un papel importante y lo que se buscará es penetrar en el imaginario ciudadano algorítmicamente. Y eso es grave porque Esa es una realidad inevitable y claro, quizá los únicos que podrían evitar en alguna medida somos, diríamos, los nosotros, los ciudadanos. ciudadanos, cada uno en su individualidad. Sí, pero usted ve que cada vez la ciudadanía se deja imbuir, tanto así que votan básicamente por populismos de ultraderecha. Eso está ocurriendo Ya. en el mundo y es Aunque el muy tiempo se nos lamentable. ha agotado, ya no puedo dejarle de hacerle una última pregunta. ¿Qué importancia pueden tener estas primarias en lo que se viene dentro de 2 años, la elección de un nuevo o nueva presidente? Digamos, estas elecciones siempre los gobiernos locales van a tener incidencia en las elecciones nacionales, de una u otra manera. Y depende mucho de ellos en la capacidad de gestión que tengan y de respuesta que tengan frente a la ciudadanía, pero también es el control político y la capacidad de movilización que adquieren cuando se está en el poder para orientar a su electorado y a la ciudadanía en general hacia el gobierno central o hacia nuevas candidaturas o nuevos, digamos, hacia la oposición. Por eso mismo es que Novoa está absolutamente desesperado en tener el control de los gobiernos locales y de los territorios, porque está pensando efectivamente en su reelección. Y para finalizar, pues yo sí diría y comparto con usted que ADN, con todo lo que ha hecho, con todo lo que dice, con todo lo que sale a decir sin bases en muchos de los casos, pues está debilitada para estas elecciones y no sé, tengo dudas, depende cómo se maneje, sobre todo lo último que dijimos, las redes sociales y todo eso que nos invaden para las elecciones presidenciales. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, muy amable a la orden. Declaraciones y análisis del sociólogo Patricio Carpi, un distinguido académico de la localidad.